Buenas gente, bienvenidos al canal. Vamos a entrar de una vez en materia. Dice este problema, demuestre que el límite de x, y cuando tiende al punto 0,0 de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado no existe. Bien, si ustedes se fijan, al evaluar en el punto, el límite en este punto 0,0, esto no nos dice nada sobre la existencia o la no existencia de ese límite, ya que cuando usted evalúe simplemente le va a quedar 0 sobre 0 y de ahí no podemos extraer ningún tipo de información. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace para calcular límites de este tipo? O saber si existen o no existen. Lo que se hace es considerar ciertas funciones. Tenemos esta región del plano de R2, queremos saber si alrededor de 0,0, o sea, en ese punto ahí, existe o no existe el límite. Entonces, lo que se hace es tomar funciones que contengan al punto de interés sobre el cual queremos calcular el límite y sustituir esas funciones aquí, en esta expresión que está aquí, y ver si el límite existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener con esto cuando hagamos esto? Vamos a tener una expresión más manejable porque vamos a tener una función que generalmente siempre se va de dos variables, vamos a pasar a una función de una sola variable. Entonces, si el límite verdaderamente existe, será igual al límite que vamos a encontrar. Pero, ojo con esto, lo que tenemos que hacer es verificar con más de una función. Entonces, porque puede darse el caso que con una función nos dé un determinado resultado y con otra función nos dé otro resultado. Si nosotros podemos probar que utilizando diferentes funciones que contengan al punto de interés y sustituyéndolo aquí en esta expresión, podamos obtener siempre el mismo resultado, eso quiere decir que el límite existe. Ahora bien, si con funciones diferentes obtenemos diferentes resultados, entonces eso quiere decir que el límite no existe. Entonces, vamos de una vez. Vamos a considerar la función y igual a 0. Fíjense que la función y igual a 0 contiene el punto 0,0, ¿no? Entonces vamos a sustituir y por 0 en esta expresión que está ahí. Fíjense que cuando yo tomo y igual a 0, la expresión se me convierte en una expresión que depende solamente de la variable x. Por lo tanto, yo puedo escribir la expresión, el límite, cuando x tiende a 0, no, pues sí, solamente va a depender de la variable x, de x cuadrado menos 0, no, de x cuadrado más 0. Entonces igual al límite, cuando x tiende a 0, me quedaría entonces x cuadrado sobre x cuadrado. Eso será igual al límite cuando x tiende a 0 de 1, no. Y eso es igual a 1, porque es una constante. Entonces, utilizando esta función hemos obtenido que el límite es igual a 1. Esto equivale a decir que nosotros nos estamos acercando por el eje x. Al acercarnos por el eje x alrededor de esta función, porque estamos tomando la función y igual a 0, ¿no? Que no tiene componentes, que todas sus componentes en y son iguales a 0. Entonces, nos estamos acercando por el eje x y nos da este valor. Ahora vamos a considerar la función y igual a x, que fíjense que también contiene el punto de origen. Entonces, sustituyendo en esta expresión aquí por y igual a x, fíjense que vamos nuevamente a reducir la expresión a una expresión de una sola variable y por lo tanto el límite solamente va a depender de la variable x. Hacemos entonces el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos x cuadrado también, porque estamos sustituyendo donde está y, ponemos x. Aquí ponemos x cuadrado más x cuadrado. Ya ustedes están viendo que me dice x cuadrado menos x cuadrado sobre esto, y esto es igual a 0. 0. No. Y el límite cuando x tiende a 0 de 0 es igual a 0. Hemos obtenido dos resultados diferentes. Es decir, por este punto,
hemos intentado acercarnos a este punto utilizando dos caminos, si se pueden decir así, o dos funciones diferentes y no hemos obtenido el mismo resultado. Por lo tanto, ya con esta prueba podemos concluir que el límite de esta función en el punto de origen 0,0 no existe.